Hola, soy Eva, dietista nutricionista de la Asociación Columbares y vengo a presentar la nutrición en la parte del programa de promoción de salud biopsicosocial de adolescentes, con el lema de Tú eres el futuro. Estamos ahora mismo en la zona de Orihuela, pero también tenemos sede en Murcia, en Madrid y en Andalucía. Y bueno, la presentación que a mí me corresponde es alimentación saludable en la adolescencia. ¿Y por qué es tan importante la alimentación saludable en la adolescencia? Pues este periodo se caracteriza por tener una mayor importancia la nutrición debido a que nuestras células se están multiplicando debido al crecimiento, a los cambios hormonales. Y para ello es necesario pues buenos nutrientes y una buena energía. También esta etapa se caracteriza por los cambios en los estilos de vida y hábitos alimentarios de los jóvenes. Los jóvenes ya no tenemos tan cerca al estado familiar, a los padres, a las madres, sino que ya estamos siendo dictados por otros grupos como pueden ser nuestros amigos. Entonces esto pues fomenta unos cambios de estilo de vida y unos hábitos alimentarios, los cuales pueden ser propicios o bien perjudiciales dependiendo, pues, por ejemplo, si todo esto pues vamos a restaurantes de comida rápida porque suelen ser más baratos y más asequibles para los jóvenes, propiciamos el tabaquismo, propiciamos el alcoholismo, el consumo de otro tipo de sustancias. Además, también hay necesidades especiales si se practica algún deporte, ya sea individual o ya sea en equipo. Ya no solamente hay que consumir la energía para el crecimiento, sino que además tenemos que tener en cuenta ese deporte que estamos practicando y hacerle más hincapié en la nutrición y en la alimentación. También, si no lo estamos practicando, es muy importante tenerlo en cuenta. No vamos a consumir la misma energía que un amigo que sí que esté haciendo deporte. En casos especiales también es muy importante la nutrición en la adolescencia, como por ejemplo son la anemia o el embarazo adolescente. Y es cierto que estos procesos se producen más de lo que querríamos, ¿no? De este tipo de enfermedades. Y ya consigo, pues, por ejemplo, falta de energía por esa anemia, mayoritariamente por la menstruación femenina, o bien un requerimiento plus de alimentación en casos de embarazos adolescentes. Y esta diferencia entre unos hábitos alimentarios y un ejercicio físico adecuado con unos hábitos alimentarios que no son los correctos y un ejercicio físico inadecuado es el sufrir o no sufrir enfermedades a lo largo de nuestra vida y sobre todo en la etapa adulta, porque ahora mismo pues no es tan frecuente tener enfermedades en la adolescencia, pero se van a propiciar en etapas más bien futuras. Ahora mismo somos invencibles, ¿no? La adolescencia está caracterizada por 3 pasos, sobre todo, por tener una alimentación desordenada, con tendencia a saltarse el desayuno y el almuerzo, centrando sobre todo la ingesta en horario de tarde-noche. ¿Y qué supone esto? Pues que por el día estemos cansados, sin energía, sin poder ejercer todas nuestras actividades diarias, el estudiar, por ejemplo, y por la tarde-noche ingerir gran cantidad de alimentos que ya no necesitamos, por ejemplo, para lo que es el resto. Cogemos con mucho más deseo estos alimentos, lo que propicia que consumamos muchas más calorías en poco tiempo y además cuando vamos a acostarnos pues no vamos a gastar esta energía como si fuera por la mañana, ¿no? También hay un elevado consumo de comidas rápidas, de golosinas y de bebidas azucaradas, que tienen una alta densidad calórica, es decir, son muy altas en calorías y por lo tanto propician la obesidad
y muy bajas en contenido de nutrientes específicos, sobre todo vitaminas y minerales. También en este periodo se caracteriza por una tendencia frecuente a dietas hipocalóricas para bajar de peso, porque nos define nuestra imagen personal. Y especialmente, bueno, entre los regímenes que se siguen, pues son el vegetariano o dietas muy estrictas y desbalanceadas, no pautadas, porque el vegetarianismo o el veganismo no es algo malo, siempre que tenga todos los alimentos, todos los nutrientes y vitaminas y minerales, pero sí que hay otro tipo de dietas que pueden ser más perjudiciales para nuestra salud y que comprometen, pues, esto que hemos dicho, el desarrollo, el crecimiento, el desarrollo hormonal, el desarrollo mental y que inducen a carencias nutricionales muy específicas con las que posteriormente tendremos problemas. Para dictar una alimentación saludable, tenemos en cuenta o nos basamos en estos dos pilares, ¿vale? Por una parte sería la pirámide de la alimentación, que muchos lo hemos visto anteriormente, es algo que está en nuestro día a día y sobre todo no se suele ver esta, ¿vale? Actualmente. Estamos fomentando dietistas nutricionistas pues la implantación de esta pirámide, pero todavía tenemos la otra pirámide que es la que está reconocida por España, en la que nuestra base serían cereales, ¿vale? Estos cereales no deben de ser la base de la alimentación, sobre todo deberían de ser las verduras y las frutas. ¿Por qué? Porque esos cereales, sobre todo si son refinados, estamos ingiriendo menos vitaminas y minerales, son más calóricos, ¿vale? Y no deben de ser la base de nuestra alimentación por esa obesidad a la que estamos recurriendo en estos años. Por otra parte está el plato saludable, ¿vale? La pirámide es cómo deberíamos de dictar nuestra alimentación en todo un día, en toda una semana, en todo un mes, ¿vale? Más a largo plazo, mientras que el plato es para cada toma, ¿vale? Por un lado tenemos vegetales y frutas que deben de componer la mitad de nuestro plato, por otra parte tendríamos un cuarto de alimentos integrales, cereales sobre todo, ¿vale? Evitando sobre todo los ultraprocesados y por otra parte las proteínas saludables. Las proteínas, siempre se nos ocurre cuando hablamos de proteínas ir a la carne y el pescado, pero en una dieta vegana, en una dieta vegetariana, también tenemos proteínas saludables, como por ejemplo son las legumbres, y no incurre a ningún problema nutricional siempre que todo esto se balancee correctamente y se aporten pues, todos los macronutrientes y micronutrientes que necesitamos. El plato, ya hemos hablado de él, y cómo se repartiría esa pirámide si fuéramos a hablar más o menos de las tomas, ¿no? Pues por una parte tendríamos los lácteos, ¿vale? Los lácteos no son totalmente necesarios. En dietas veganas no se incluye. Y solamente en toda la dieta, como por ejemplo general, pues podemos consumirlos de 1 a 2 veces al día. Esto pues serían la leche, el yogur, el queso. Por otra parte tendríamos la proteína de origen animal, ¿vale? Donde tendremos las carnes que deberíamos de reducir a la carne roja, por supuesto, consumir más carne blanca, sustituirla siempre que sea posible por pescado, con cuidado con el mercurio, con los pescados que son más grandes porque contienen más mercurio y eso puede dañar a nuestro sistema neuronal. De 3 a 4 raciones a la semana, huevos, hasta 7 yemas a la semana. Y es cierto que hay mucha mitología o muchos mitos en torno al huevo, y porque a nuestros padres pues, le han inculcado que el huevo es igual a colesterol. Esto no es así porque el huevo pues, tiene unos componentes que sí tienen ese colesterol, pero otros componentes que evitan absorberlo en nuestro organismo
y no, por lo tanto, consumir huevo supone el colesterol. Quesos, cuanto más fresco y menos curados, pues vamos a tener menos grasa y por lo tanto mejor. Estaríamos consumiendo un lácteo diario. Y los embutidos, que siempre que se puedan, deben de ser evitados. Por otra parte, tendríamos la proteína de origen vegetal. Esta proteína, sobre todo, se tiene muy en cuenta en las dietas veganas o vegetarianas que hemos hablado anteriormente. Las legumbres en una dieta normal, en una dieta vegetariana o vegana, se van a consumir más frecuentemente porque ya no tienen esa proteína animal, pero en una dieta normal se deben de consumir de 2 a 4 veces a la semana. Y se puede tener una proteína totalmente completa, igual que el animal, ¿vale? Con todos los aminoácidos que componen la cadena de la proteína, donde se complementa esa proteína a través de cereales y con ello, cereales integrales, y con ello tenemos esa proteína de todos los aminoácidos que son necesarios y que para las dietas veganas o vegetarianas tendríamos, pues ya está, ya tendríamos la proteína al mismo nivel que la animal. Por otro lado, los alimentos integrales se deben de consumir de 4 a 6 raciones diarias. Y estas raciones diarias deben de ser de cereales mayoritariamente integrales, como son el arroz, la pasta, el pan, y evitar en la medida de lo posible pues harinas o granos refinados. Por otra parte, la patata también es un hidrato de carbono y es complemento de muchas comidas. Debe de contarse como un hidrato de carbono, aunque es una verdura, y debe de evitarse sobre todo pues, en procesos culinarios como son, por ejemplo, el frito. A poder ser siempre cocinadas con piel. Por otro lado tenemos los vegetales, donde de 2 a 3 tazas diarias sería la ración que deberíamos de consumir. ¿Y esto cómo se consigue? Pues todas las formas de verdura y variadas sería lo correcto. Y con ensaladas, cocidas, purés, a la plancha, salteadas como nos guste, ¿vale? Siempre evitándolas pues, en esos procesos culinarios como por ejemplo el frito, que añadan mucho aceite. Por otro lado teníamos las frutas, que deben de ser de 3 o más raciones diarias, todas y variadas, puede ser fresca, entera y de temporada. Y siempre que se pueda, añadirla con piel para coger esa fibra. Hay que recalcar que en vegetales y en frutas hay un mínimo, pero no un máximo, como estábamos hablando, por ejemplo, pues de hidratos de carbono, de otro tipo de alimentos, ¿no? Estas tienen un mínimo que serían 2 a 3 raciones diarias, pero no tienen un máximo. ¿Por qué? Porque, y al igual que las frutas, de 3 o más al día. ¿Por qué? Porque son muy ricas en agua, son pobres en calorías y esto nos va a llevar a saciarnos mejor y consumir menos calorías y por lo tanto no tener esa obesidad que está siendo la principal causa de comorbilidad que tenemos en España. Por otro lado tenemos los aceites vegetales. Los aceites vegetales, sobre todo el aceite de oliva, que lo tenemos maravilloso, debe de utilizarse para cocinar. Y en las ensaladas o en la mesa, ¿vale? Para añadirlo. ¿Cuántas cucharadas es normal que se coma o que se deba de tomar? Pues como máximo 4 cucharadas soperas por persona. Se está incluyendo, pues, por ejemplo, cocinar con él. Por otro lado, tendríamos los frutos secos, que también son grasas súper saludables, de 3 a 7 raciones a la semana. Evitar en la medida de lo posible pues, lo que son mantequillas, son grasas trans, que vienen recogidas en la panadería, en la repostería industrial, en los embutidos. Las grasas están muy demonizadas, pero no es peligroso el consumirlas para la obesidad, es más, son necesarias. Son necesarias, por ejemplo, el omega 3, la vitamina D, que las incluyen muy bien las grasas.
¿Qué supone esto? Que hay que consumirlas, pero con mesura. No podemos coger la aceitera y rebanarnos la tostada con aceite. ¿Por qué? Porque cada gramo que añadimos de aceite, al no tener en su composición agua ni tener otro elemento, estamos añadiendo por cada gramo de aceite 9 calorías a nuestro plato. Entonces hay que tener muy claro que con muy poquito añadimos alta cantidad calórica a nuestros platos. El agua, pues es muy importante, de 1 a 2 litros de agua diaria. Debe aumentarse en deportistas, en embarazadas y en lactantes. Y es muy importante consumir este agua porque lleva consigo pues, el buen funcionamiento de nuestras células, el buen funcionamiento de nuestro sistema digestivo. De 1 a 2 litros de agua es la pauta normal y debería pues, de aumentarse, por ejemplo, en deportistas que están haciendo mucho ejercicio y están perdiendo mucha agua a través del sudor. Y el agua es solamente agua. No vayamos a pensar que por consumir, por ejemplo, bebidas azucaradas, o cero, me da igual, zumos, leche, estamos ya consumiendo esa cantidad de agua. No, el agua es agua y hay que consumirla y debe de acompañar sobre todo a todas las comidas principales del día. ¿Y cómo realizar un menú diario? Pues bueno, la repartición, siempre recurrimos al plato y tenemos el desayuno, que sería la mitad de nuestro plato, pues deben de ser verduras y frutas, un cuarto de hidratos de carbono y otro cuarto la proteína, donde el hidrato de carbono pues podría ser, por ejemplo, un pan integral, la proteína podría ser un lácteo, como por ejemplo un café con leche, un cacao con leche, un té con leche, un yogur, un queso fresco y las verduras o frutas, que puede ser, pues, por ejemplo, ese pan integral acompañarlo con tomate con aceite o con una fruta de temporada. El almuerzo y la merienda son iguales. Tenemos que incluir la fruta y o el lácteo. Y o es, podemos poner una fruta de temporada y añadir un lácteo pues, con un café con leche, con un yogur, o bien tomarnos la fruta de temporada o bien el café con leche, el cacao con leche, con el yogur. La comida y la cena tienen la misma repartición. La mitad de nuestro plato pues, serían verduras y frutas y luego un cuarto para los hidratos de carbono y otro cuarto para las proteínas. Donde los hidratos de carbono, pues, por ejemplo, podríamos representarlos a través del arroz, las proteínas con un asado de carne, las verduras con unas verduras de temporada en forma de ensalada, puré, sopa, lo que queramos, y una fruta de temporada. La mitad del plato debe de ser sí o sí la ensalada, consumiendo un poquito menos para el hidrato de carbono y un poquito menos para la proteína. La repartición de la comida es igual que la de la cena. La cena también tiene pues, la mitad, que sería unas verduras con unas frutas, con un hidrato de carbono y una proteína, pero con menor cantidad energética. El hidrato de carbono, por ejemplo, por poner un ejemplo de cena, pues tendríamos un pan integral con una proteína que, por ejemplo, podría ser el huevo en un revuelto, con unas verduras que pueden ser pues, el revuelto de verduras, champiñones, verduras como tipo calabacín, zanahoria, cebolla, lo que queramos, y luego una fruta. Siempre la mitad de nuestro plato verduras, con un trocito para la fruta, un cuarto para el hidrato de carbono integral y otro cuarto para la proteína, que puede ser animal o vegetal. Vale, a ver. ¿Ejemplos de desayunos saludables? Pues aquí tenemos 3 ejemplos. En el primero pues tendríamos una tostada con tomate, con un cacao con leche y una mandarina, donde el hidrato de carbono sería la tostada, el tomate sería la verdura, el cacao con leche tendríamos nuestra proteína a través del lácteo y la mandarina. Hay que recalcar el cacao que sea cacao puro.
evitar en la medida de lo posible cacaos comerciales que llevan en su mayoría azúcar y no llevan cacao. Por otro lado, el menú 2, pues tendríamos una tostada con queso fresco y manzana, donde la tostada sería el hidrato de carbono, el queso fresco sería nuestra proteína a través del lácteo y la manzana que sería la fruta. Por otro lado, el menú 3, pues tendríamos un yogur con fresas y cereales integrales, donde el yogur sería la proteína animal, el lácteo. Las fresas estaríamos consumiendo nuestra ración de frutas y los cereales integrales, que sería el hidrato de carbono integral. Ejemplos de comidas saludables, pues tenemos aquí 3 menús, donde el primer menú es una ensalada con paella y mango. La ensalada sería nuestra ración con verduras. Además, añadimos más verduras a través de la paella, con el pimiento, la cebolla, las bajocas, bajocas, judías verdes, etc. El hidrato de carbono que lo tendríamos a través del arroz. Y luego la proteína, que podría ser pues bien vegetal, como por ejemplo son unas habas, que sería una leguminosa, o bien animal, pues podría ser de carne, de pescado o de marisco. Posteriormente acompañarlo por una fruta que sería el mango. En el menú 2, pues tenemos unas lentejas con pan integral y un caqui, donde las lentejas tenemos nuestra ración de verduras y debe de ser lo que más lleve ese plato, pues puede ser zanahoria, cebolla, pimiento, lo que queramos. Las lentejas, que sería nuestra proteína vegetal, por esa parte ya tendríamos cerrada la zona vegana vegetariana y podríamos añadirle carne, ¿vale? Para las personas que no son veganas, que llevan una dieta normal. El pan y la patata serían el hidrato de carbono y por último el caqui, que sería nuestra fruta de temporada. El menú 3, pues tendríamos un tabulé con un pescado a la plancha y una sandía, donde el tabulé, el cuscús sería cuscús, quinoa o cualquier grano que utilicemos, grano integral o no, sería nuestro hidrato de carbono. Las verduras que debe de llevar en su gran mayoría, pues podría ser el pepino, podría ser el tomate, la cebolla, todo lo que queramos añadir ahí. Sería nuestra ración de verduras del plato, el pescado, que sería nuestra proteína, y la sandía, que sería nuestra fruta. En este caso, el pescado pues, se podría sustituir por queso fresco, huevo en el caso de vegetarianos, o veganos, pues por sustituirlo, por ejemplo, por tofu marinado o cualquier otro tipo de un queso vegano, cualquier otro tipo de alimento que llevara esa proteína. Ejemplos de cenas saludables, pues tenemos estas 3, donde el menú 1 tiene unas brochetas de verduras con solomillo y pera, donde la brocheta de verdura pues llevaría todas esas verduras que necesitamos en la mitad de nuestro plato. El hidrato de carbono estaría añadido, pues, por ejemplo, con el calabacín, con la zanahoria, con una patata. El solomillo, que sería nuestra proteína animal, y la pera, que sería nuestra fruta. En el caso de la proteína animal se podría sustituir por un tofu, por un hummus, por un queso vegano, lo que queramos, o unos cereales, en lugar del solomillo, y sería nuestro menú vegano. En el caso de las cenas saludables, el menú 2 lleva una crema de verduras con tortilla francesa y una naranja, donde la crema de verduras lleva todas las verduras de la mitad de nuestro plato, pues podría ser de calabacín, con cebolla, con patata, zanahoria o calabaza, lo que queramos, ¿no? Luego, el hidrato de carbono sería la patata y sería también unos picatostes de pan. La proteína la tendríamos a través de la tortilla francesa. Igual se puede sustituir por cualquiera de las opciones de proteína vegana, y la naranja, que sería nuestra fruta.
Y en el caso de las fajitas de pollo del menú 3 con el plátano, pues estaríamos hablando de una torta de fajita donde sería el hidrato de carbono, el pollo, que sería nuestra proteína, pero también se podría sustituir, por ejemplo, por tofu. Luego, las verduras, pues zanahoria, cebolla, pimiento, tomate, lechuga, serían nuestras verduras, y el plátano, que sería la fruta. Como conclusión, las bases de una alimentación equilibrada son priorizar platos de legumbres y de vegetales, un consumo más elevado de fruta y cereales integrales, más pescado y menos carne, moderar el consumo de sal, priorizar los aceites vegetales, sobre todo el aceite de oliva virgen extra, hacer ejercicio, porque esto nos permite consumir un poquito más de alimentos y no variar nuestro peso, además de fortalecer nuestro sistema inmunológico, mental, todo. Reducir el consumo de azúcar y de productos ultraprocesados, beber agua y descansar. Descansar es muy importante, dormir las horas diarias, debido a que esto lleva a que nuestros ritmos circadianos estén correctamente y con ello podamos estar saludables, y también lleva consigo que no aumentemos de peso. El variar nuestros horarios también lleva a una variación de peso, producto de esos ritmos circadianos, de nuestro cuerpo, del consumo de alimentos, etc. Ahora bien, quiero hacer hincapié en estas bases de la alimentación equilibrada porque hemos hablado mucho de productos ultraprocesados y de azúcar, pero no sabemos muy bien cómo detectarlos. Bueno, algunos sí, pero otros seguramente que tenemos que recalcar algunas cositas. ¿Y cómo saber si un producto es buen procesado o mal procesado? Pues mira, hay que basarse en 5 cosas. La primera, los ingredientes, por el orden que aparecen. Cuando nosotros nos vamos a un producto, tenemos que ver su etiquetado. Y en el primer lugar nos aparecen los ingredientes. ¿Vale? El primer ingrediente que aparezca es el más abundante, mientras que el último será el menos abundante. Por otro lado, como punto 2, tenemos que fijarnos en los aditivos. Los aditivos vienen mayoritariamente marcados en el etiquetado de los alimentos como es. No todos los ingredientes que son químicos o son aditivos son malos, ni todos los ingredientes naturales son maravillosos y buenos. No hay que caer en el 100% natural, porque luego hay que ir viendo a ver qué es 100% natural, ¿no? Los ES no deberían dar miedo porque son aditivos aprobados por la Unión Europea y en unas cantidades normales no tienen por qué producir ningún daño en nuestra salud. Pero si en la lista de ingredientes aparecen muchas ES, estemos seguramente ante un producto ultraprocesado. Y, por lo tanto, a la hora de elegir el producto entre uno que lleva muchos ES y otro que lleva muy pocos ES, vamos a ir más bien hacia el que tiene pocos ES porque conocemos los ingredientes que lleva este producto. El azúcar. El azúcar tiene mucha variedad, ¿vale? Podemos llegar a pensar que la miel no es azúcar, el sirope de agave no es azúcar, el sirope de arce no es azúcar, la melaza no es azúcar, pero todo esto es azúcar. En mayor o menor cantidad, el azúcar moreno es azúcar, perdón, en mayor o menor cantidad llevan un porcentaje muy bajo de fibra y el resto es azúcares simples. Entonces, ¿todo el azúcar es malo? No. ¿Cómo saber si es un azúcar bueno o malo? Pues bueno, es bueno si está en el producto natural. Si ha sido añadido, no es bueno, es malo. ¿Y cómo sabemos si esto es añadido o natural? Pues nos tenemos que ver primeramente el etiquetado nutricional, donde pone hidratos de carbono, de los cuales azúcar es X, ver esa cantidad y aparte ir a nuestro etiquetado y mirar el listado de ingredientes. El listado de ingredientes, si aparece en algún sitio
azúcar, miel, azúcar integral, melaza, sirope de agave. Encendernos la bombilla y decir, ah, vale, que de estos hidratos de carbono, de los cuales azúcares, son refinados y están añadidos, ¿vale? Si un producto, por ejemplo, la fruta, sí, tiene azúcares y cuando vayas a su etiquetado no vienen etiquetadas nutricionalmente, pero bueno, vamos a suponerlo, pondría hidratos de carbono de los cuales azúcares X. Y cuando nos fuéramos al etiquetado, pues no vendría en ningún sitio azúcar, sino que ese azúcar es natural del producto y por lo tanto, bueno, es la fructosa y es natural del producto. Por otro lado, el punto 4, la sal. La sal se considera que un producto tiene mucha sal y por lo tanto puede llevar a problemas cardiovasculares, sobre todo de hipertensión, cuando supera a 1,25 gramos de 100 gramos del producto. ¿Cómo verlo eso? Pues nos vamos y en lugar de mirar en la información nutricional donde pone por ración, pues nos vamos a 100 gramos de producto, bajamos y en el último ingrediente será la sal. Y miraremos si supera los 1,25 gramos de sal, estamos ante un producto bastante procesado y que lleva un alto contenido en sal, lo desecharemos y si no, pues podemos consumirlo. El 5. Reclamos publicitarios. Normalmente suelen venir en todos los productos insanos porque nos pretenden dar la imagen de que son sanos, pero tapándolo con esos sellos de calidad o pantallitas grandes que nos llaman la atención. Estos productos nunca, estos productos nunca podrían dar, estos productos, perdón, pueden dar diabetes, obesidad, porque estoy aquí en la diapositiva, creo que está mal, obesidad o enfermedades cardiovasculares y siempre hay que utilizar productos frescos, lo menos procesados posible y aunque lleven esos sellos de calidad, me da igual. Bueno, y visto esto, ¿cómo vamos a analizar el etiquetado nutricional? Pues bueno, mira, tenemos desde el listado de ingredientes, ¿no? Que aparece un yogur de sabor fresa, donde la leche fresca sería el primer ingrediente, el azúcar aparece como segundo ingrediente, o sea que estamos hablando de una alta cantidad de azúcar, pero lo más curioso de este etiquetado es que te pone yogur sabor fresa, pero en ningún sitio aparece la fresa. Por lo tanto, estamos ahí en un pequeño, nos están vendiendo como que estamos consumiendo fresa, pero si nos vamos al etiquetado no vemos esa cantidad de fresa. En el caso de los aditivos, pues tendríamos, por ejemplo, este etiquetado de un producto X, donde no aparecen pero sí que aparecen muchos tipos de cosas que no tendríamos en nuestra cocina, ¿no? Acidulante, aspartame, IAC, sulfame, K, como edulcorantes, saborizantes, benzoato de sodio, etcétera, ¿no? Aquí estaríamos hablando de unos aditivos que en realidad no son aditivos buenos. Yo este producto no lo cogería más que nada porque lleva muchos y no sé lo que son ni para qué están ahí en ese producto. Por otro lado, tenemos aquí la información de la sal y como os he dicho, la información nutricional por 100 gramos, ¿vale? Donde la sal aquí es 1,2. 1,2 estaríamos cerca del 1,25. Podríamos cogerlo o no cogerlo, dependiendo del resto de alimentos o el resto de cosas que nos pongan en el etiquetado nutricional. Por otro lado, tenemos aquí un producto en el cual nos pone hidratos de carbono, de los cuales azúcares, ¿vale? Son altos, pero bueno, no podemos dictar si es saludable o no es saludable, porque no hemos visto si esos azúcares son naturales del producto o no. Pero cuando nos vamos al etiquetado del producto y ponen los ingredientes,
pues nos aparece el azúcar en primer ingrediente. Entonces, lo que estamos comiendo no es este producto, sino que estamos comiendo azúcar así a cucharadas. Por otro lado, tenemos la leche entera de una marca donde nos aparece también carbohidratos totales, de los cuales azúcares pone 9 gramos y queremos saber, decir, ¿esta leche lleva azúcar o no lleva azúcar? No propia de la leche. Pues cuando nos vamos a ingredientes, pues nos pone leche entera estandarizada, homogeneizada y ultra pasteurizada. Pues no está añadiendo en ningún sitio azúcar, por lo tanto este azúcar que presenta en el etiquetado nutricional, es natural de la leche. Y por otro lado, pues todos esos sellos de calidad de productos que son mayoritariamente ultraprocesados y que nos quieren vender como saludables. Sin aceite de palma, eco, light, bajo en grasa, sin azúcares, recomendado por X asociación de representativa de la salud, etc. ¿Y cómo después de todo esto podemos resumir nosotros que utilizamos las aplicaciones? Pues a través de estas páginas. Estas páginas son las principales, pero hay muchas otras que llevan consigo toda la información y lo hacen perfecto. Yo recomiendo esa aplicación de Yuka porque en realidad es muy intuitiva, solamente hay que escanear el código, tiene muchos productos, viene creo que es de Francia, entonces pues bueno, han ido cogiendo de distintos sitios y te aparece todo, si es bueno o si es malo, si lo recomienda o no lo recomienda y si estaría bien en nuestra dieta o no. Aún así, siempre, a pesar de que esta aplicación nos diga sí, es perfecto, pues fijarnos en ciertas cositas por si acaso nos está dando un error, que puede ser. Y esta página, que es sinazúcar.org, donde se empezaron a dar todo el movimiento del azúcar, qué productos tenían azúcar y todavía sigue siendo puntera en esto, donde podemos ver y meternos y buscar por el nombre del producto y ver la cantidad de azúcar en terroncitos o bien en un dibujo muy representativo, ¿vale? Aquí podemos ver pues eso, la cantidad de azúcar que estamos comiendo. Creo que cada terroncito son sobre unos 5 gramos, lo que el consumo diario que dice la OMS de azúcar refinada que deberíamos de consumir o que no deberíamos sobrepasar, más que deberíamos de consumir, cuanto menos consumamos mejor, serían 4 o 5 terroncitos. Entonces, pues ver la cantidad de terroncitos que lleva esto y si nos lo comemos, cómo va a ir nuestra vida y cómo vamos a propiciar por la diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc. Y por último, pues muchas gracias por toda esta chapa y me voy con una frase que dijo Jean Antelme, que es: dime lo que comes y te diré quién eres. El tener una alimentación sana, nos va a definir como personas y nos va a definir en un futuro de ser saludables. Nada más, estamos aquí en Orihuela, en la prolongación de la Ronda de Santo Domingo o en Pintora Grasot, número 81. Y estamos con este programa, nos puedes contactar a través de teléfono, puedes venir a nuestras instalaciones con padres y madres para cualquier duda o cualquier cosa que necesites de nosotros. Muchas gracias.